ustedes. Esta es la segunda fecha de nuestro curso taller de Derecho Probatorio. ¿Okay? Y ahora nos toca hablar sobre carga de la prueba. Y en este punto yo quisiera hacer una pequeña disculpas, porque hubo 2 o 3 personas que me pidieron desarrollar el tema de la prueba ilícita. Sin embargo, entrar con la prueba ilícita rompería un poco el esquema. Yo, por ejemplo, necesito hablar sobre carga de la prueba y sobre prueba de oficio todavía. Quizá allí, en la cuarta fecha, y pidiendo su comprensión, podemos ya hablar en extenso sobre prueba ilícita. ¿Qué les parece? Entonces, es un tema que yo les pediría para no romper un poco la estructura, ¿sí? Sin perjuicio, evidentemente, de darles algún material, siempre por medio de Dante, ¿no? El profesor Dante, que va a estar prestos a ayudarlos. Muy bien. Hoy día, por tanto, vamos a hablar sobre un tema de enorme importancia y, curiosamente, poco explorado en la doctrina nacional, a diferencia de otros países: la carga de la prueba. Desde ya les comento cómo es que va a ser esta clase. Voy a tratar de hablar por unos 40 minutos, o sea, clase, sobre este tema, dando una exposición general sobre carga de la prueba. ¿Okay? Y luego hacemos un pequeño break y después discutimos por unos minutos, 20 minutos, media hora, sobre algunos temas que he traído allí. Claro, eso es para reflexionar críticamente sobre lo que vamos a exponer ahorita. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, a diferencia del encuentro anterior, en donde fue un poco más horizontal, más abierto, ahora yo quisiera sí dar clase de verdad, ¿okay? Y luego viene la discusión. ¿Okay? Muy bien. Una definición clásica de carga de la prueba que se puede encontrar en muchos libros es la siguiente. Carga de la prueba, o mejor, antes de hablar de carga de la prueba, tenemos que hablar de carga. Carga, que es un concepto de teoría del derecho. Ojo, hoy día estaba dando clases a las muchachas y ahí comenzamos a hablar un poco de situaciones jurídicas. Situación jurídica entendida como la posición de un sujeto frente al ordenamiento jurídico. Entonces, la carga es una situación jurídica. Pero la definición común que se encuentra en libros, digamos, ya clásicos, es de que carga viene a ser esto de aquí, vean. Un imperativo de conducta en beneficio propio. Una definición muy conocida sobre carga. Carga, todavía carga de la prueba no, carga. Imperativo de conducta en beneficio propio. Sin embargo, esta definición es un poco monce, en realidad. Y es un poco monce porque carga, en realidad, es mucho más complejo que algo que, en realidad, no sabemos exactamente qué quiere decir esto de imperativo de conducta en beneficio propio. Carga tiene una definición un poco más compleja. ¿Cuál sería esa definición más compleja de carga? Escribirlo sería mucho, así que se los voy a leer. No tienen que copiar nada, no es necesario que copien nada, porque yo tengo todo el material aquí, claro, o sea, tengo los apuntes de clase, pero un poco ustedes pueden asociar las cosas que vamos a conversar con los apuntes. Así que se lo puedo pasar al profesor Dante, y ustedes se lo piden y él se los manda. Así de simple. Entonces, para hacerlo inclusive más ágil nuestro tema, ¿cuál sería una mejor definición de carga? Sería la siguiente: una situación jurídica subjetiva, pasiva, por tanto, de subordinación, no de preeminencia, sino de subordinación. Vean, una situación jurídica subjetiva pasiva cuya realización depende de su propio titular, de su titular. ¿Titular de quién? El titular de la carga, pues, ¿no? De su titular para la obtención de un determinado beneficio. Voy a repetir aquí de nuevo para que me sigan bien. Carga es una situación jurídica subjetiva, pasiva, cuya realización depende de su titular para la obtención de un beneficio. Y vean aquí, siendo que no media ningún comportamiento de la otra parte. En caso, por ejemplo, si hubiese un contrato, no mediaría un comportamiento por ejemplo, del deudor, por ejemplo. Y además, esto es muy importante, además
no hay una coerción del ordenamiento jurídico a partir de la elección hecha, o sea, a partir del comportamiento hecho. O sea, la carga se presenta, amigos, la carga se presenta como una situación que yo puedo ejercitar para obtener un beneficio. Pero si no quiero ejercitarla, entonces nadie puede ejercer coerción en mí para que yo lo haga. La carga, y esto sí se ha dicho bien, está muy vinculada con el tema de la libertad. Si yo quiero, lo hago, si yo no quiero, no lo hago. A diferencia del deber jurídico, ¿cierto? El deber jurídico ahí ya no hay ya no hay elección. Tú lo haces así, y si no lo haces así, entonces habrá coerción en ti. Vean la diferencia. Un ejemplo clásico de carga, por ejemplo, un ejemplo clásico de carga sería, no sé si aquí en Huancayo hay, ahí en Lima yo he visto bastante, ¿no? Esos banners que están colgados de poste a poste, diciendo, paga a final de mes tus arbitrios y tendrás un descuento del tanto por ciento. No sé si aquí también hay por aquí. Vean, paga antes y te hacemos un descuento. La pregunta es la siguiente. Si yo decido, vean, si yo decido pagar antes mis arbitrios, entonces yo tengo que ser merecedor de ese descuento, ¿sí o no? La pregunta es, ¿y qué pasa si es que yo no pago en esa fecha mis arbitrios? La municipalidad puede venir, hey, no pagas tus arbitrios, págalo ahorita. No. Si no lo pago simplemente, ¿qué es lo que pasa, Gina? No me acojo al beneficio. Entonces, vean cómo la idea de carga refleja libertad. No es un deber. Pagar arbitrios es un deber, ¿cierto? Una obligación. Pagarlos anticipadamente, no. Pagarlos anticipadamente es una carga. ¿Ok? Entonces, la no adopción del comportamiento regulado, que es el que consiste en la carga, no va a generar una sanción por parte del ordenamiento jurídico. O sea, el ordenamiento jurídico tolera que yo no quiera usar mi carga, que yo no quiera cogerme ese beneficio. Él lo tolera. Dice, es tu problema, viejo. Es tu problema. ¿Ok? Por tanto, ambos comportamientos, vean, tanto pagar anticipadamente los arbitrios como no pagar anticipadamente los arbitrios son lícitos. No hay ningún ilícito allí. ¿Quedó claro eso? Eso es una carga. Esta definición, por tanto, es mezquina. No permite entender bien la complejidad de la situación jurídica carga. ¿Alguna pregunta aquí? De paso que yo descanso por los 3.200 metros. ¿Ese mismo concepto se podría aplicar para el derecho tributario y para el derecho penal? Pero por supuesto, porque es teoría del derecho. Claro que sí. Ahí hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando la doctrina especializada comienza a distorsionar los conceptos de teoría del derecho, como es el caso de carga de la prueba. La doctrina procesal civil destrozó el sentido de carga cuando habla de carga de la prueba. Y vamos a ver por qué. Eso no vamos a verlo ahorita, vamos a verlo en la discusión. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿En el proceso de ejecución existe carga de la prueba de parte del ejecutor? Esa es una pregunta que no puedo responderla ahora porque ahorita aún estoy en carga. Todavía no he pasado carga de la prueba. ¿Puede ser para después? Gracias. Muy bien. Si es que ha quedado claro, o más o menos claro, lo que significaría carga, entonces ahora vamos al plano procesal. Y ahí pregunto, además de esta, ¿no?, que es mega conocida, ¿qué otras cargas ustedes conocen en el proceso? ¿O solamente hay carga de la prueba en el proceso? Meche. ¿Qué otras cargas existen en el proceso, Meche? Piensa en la definición que hemos dado. ¿Qué otras cargas existirían? Bueno, solamente las partes son titulares de cargas, el juez no. No exactamente. Una carga, por ejemplo, clásica es de alegar, carga de alegar. ¿Alegar qué? Hechos. O sea, yo tengo total libertad para alegar, para introducir en el proceso los hechos que yo crea convenientes. Eso evidentemente va a tener ciertas circunstancias. Yo puedo hacer eso, Eso está dentro de mi marco de libertad. Yo puedo, por ejemplo, no alegar un hecho que es relevante para el proceso.
Puedo no hacerlo, no hay ningún problema con eso. Claro, es probable que el demandado lo alegue. Ese sí alegue el hecho, entonces ahí ya tendríamos un material, un objeto litigioso mayor. Eso es un... Machi, ¿querías hablar? Un alegato como carga. Alegato no, carga de alegar. Alegato es otra cosa. Alegato es un informe, así. No sería motivo de litigio con la razón de una carga, porque es una situación jurídica pasiva de parte del demandante o demandado, ¿verdad? Pero es más una facultad que una carga. Es que ahí viene el punto, Meche. Cuando se habla de carga de alegar, es que tú vas a tener, por ejemplo, unas consecuencias por haber alegado ese hecho. Por ejemplo, que se discuta y que eventualmente se llegue a determinar si ocurrió o no ocurrió. Entonces, eso depende enteramente de ti. Si es que tú no alegas ese hecho, por ejemplo, entonces no tendrías ese, por decirlo así, esa consecuencia que sería discutir el hecho. Otra carga, por ejemplo, es la carga de comparecer al proceso. No es un deber comparecer al proceso, no es una obligación. ¿Qué pasa si es que yo comparezco al proceso oportunamente? ¿Qué es lo que yo puedo obtener? ¿Qué es lo que yo podría? Entre muchas cosas, ¿no? Yo podría ofrecer medios de prueba. Yo podría introducir hechos al proceso. Y si es que no lo hago, ¿qué pasa? Me declaran rebelde y por tanto no puedo ofrecer medios de prueba ni tampoco alegar hechos. Mi problema, si yo entro o no entro, no es un deber. Vean, entonces, eso es solamente un ejemplo de que en el proceso también se pueden encontrar otras cargas, otro tipo de cargas, ¿ok? Meche. En el proceso penal esa carga sobre lo que usted dice de alegar o no, comparecer o no, es obligatorio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si no van, los aperciben, ¿verdad? Sí. Ya no van en beneficio propio, pero sí existiría obligación. Esa es una de las razones, Meche, por las cuales es, al menos para mí, en mi opinión, difícil teorizar conjuntamente proceso civil y proceso penal. Porque tienen particularidades como, por ejemplo, esa, ¿no? Te denuncian, bueno, tienes que entrar, ¿no? Bueno, pero ahí dice el punto, tú puedes defenderte o puedes no defenderte, ¿cierto? Pero igual, aún así, la situación jurídica del denunciado, acusado, es diferente a la situación del demandado demandante. Eso es de todas maneras, eso es claro. Bueno, Meche, eso es un ejemplo por el cual es complicado teorizar cosas que, en mi opinión, son bien diferentes. Hay unas cosas que sí pueden estar juntos, ¿no? Pero hay otras cosas que no. Por eso yo estoy contra de la teoría del proceso. O sea, yo no sustento teoría del proceso. Hay algunas cosas que pueden ser comunes, está bien, pero otras cosas que no. Entonces, ahora vamos a pasar rápidamente, para que el tiempo no nos gane, ya al tema propiamente de carga de la prueba, ¿no? Como otra carga, entre comillas, que tendría el proceso. Vean, el artículo 196 del Código Procesal Civil, así que me disculpen los amigos penalistas, pero voy a tener que restringir mi objeto, ¿no? Mi exposición al proceso civil y afines, o sea, familia, laboral, constitucional también, ¿no? Afines, ¿no? Dice lo siguiente, el 196, que la titularidad de la carga, de la así llamada carga de la prueba, reside en ¿quién? ¿Quién? Quien alega, eso es. No dice más que eso, ¿eh? Dice, tiene la carga de probar quien alega hechos, ¿no? Si es que es el demandado, el demandante, serían los hechos constitutivos, y si fuese el demandado, serían ya los hechos extintivos, modificativos e impeditivos. Eso es en la doctrina es algo bien clásico. Claro, ahí hace una excepción el artículo 196, no dice salvo disposición distinta. Y la única disposición distinta es el 279 que habla sobre presunción legal relativa. No quiero hablar de ese tema porque eso podría llevarnos a varias cosas, ¿no? Quedémonos con el enunciado principal. Tú alegas, bacán, entonces tú vas a probar. Tú tienes la carga de probar, genial. Aquí, muchachos, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. No, espera, antes de ese paréntesis. Si es que nos quedamos con el 196, tal como lo dice, o sea, quien alega debe probar, debe no, verbo mal usado, tiene la carga de probar, entonces, agarrando esta definición que tenemos de carga de la prueba, o perdón, de carga, ¿en qué queda esta carga de la prueba? ¿Qué sería? Sería más o menos así, vean,
Claro, la idea es ser coherentes con la premisa de teoría del derecho que hemos adoptado, ¿cierto? ¿Qué sería entonces esta carga de la prueba? Sería vean, una situación o posición jurídica procesal que impone a su titular, si es que quiere salir victorioso en el proceso, de probar los hechos que alega. Pues quizá no haya mucha dificultad en entenderlo de esa manera, partiendo desde aquí, ¿cierto? O sea, el titular de la carga de la prueba, sea demandado, sea demandante, ¿cuál es el beneficio que debería obtener si es que cumple con su carga? Ganar el proceso. Eso es, digamos, parece intuitivo, ¿cierto? Pero vamos a ver que eso tiene varios problemas. Ahora sí viene el pequeño paréntesis. ¿Para qué sirve la carga de la prueba? Entendido en esos términos. ¿Para qué sirve la carga de la prueba entendido en esos términos? Para ello, ¿cómo? ¿El riesgo de qué? No exactamente. Distribuir el riesgo, perfecto, ¿eh? Término técnico excelente. Lo que se distribuye es el riesgo de la falta de esclarecimiento de una alegación de hecho. Eso te faltó. La falta de esclarecimiento, o sea, la no probanza. La no probanza. ¿Se acuerdan de que, no sé cuántos estuvieron en el taller en la fecha anterior? Hablamos sobre el tema de la verdad, de que sí era importante para el proceso, etcétera, ¿no? Bien, la carga de la prueba representa aquella situación en donde ya no se puede conseguir más la verdad. O sea, es una regla de cierre del sistema. O sea, tú dices, el juez dice, oye, no, este hecho no está probado. Bueno, pero vamos, tienes que decidir, ¿no? Sí, tengo que decidir, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿cómo decides? El 196 te dice, aquel que no probó o aquel que debió haber probado, pierde. Eso es. Una regla de desempate, por decirlo así. Una regla de desempate. Es exactamente eso, ¿eh? Distribuir el riesgo de la falta de esclarecimiento de una determinada alegación de hecho. Eso es la carga de la prueba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vean, por tanto, cómo es de que, a pesar de que es importante la búsqueda por la verdad y etcétera, hay un momento en donde ya no se puede hacer más. Hay un momento en donde alguien tiene que ganar el proceso. No necesariamente aquel que tiene la razón. Es por tanto, si es que no se cumple con esa carga, entonces el no beneficio sería perder. O que sería lo mismo que si es que el otro cumple, entonces gana, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? Vean, ahorita estoy exponiendo la concepción clásica sobre carga de la prueba. O sea, no estoy haciendo ningún tipo de juicio crítico al respecto. Es lo que se dice en la doctrina. No exactamente peruana, no se entendió muy bien aquí el tema, no se ha expuesto de forma tan clara, pero sí en doctrina, digamos, en la gran mayoría de doctrina extranjera. ¿Puedo orar? No, porque la así llamada convicción, que por cierto yo estoy en contra de eso, la así llamada convicción está antes de la aplicación de la carga de la prueba. Vamos. El tema de convicción es interesante, eso se puede hablar en la cuarta fecha del taller, o sea, cómo es que entra el tema de la convicción frente a la necesidad de valorar racionalmente la prueba, si entra, si está separado. Pero para responder tu inquietud, Meche, la idea, o sea, el tema es el que el juez valora la prueba y después de valorar dice, hey, no está probado. Claro, para determinar si está o no probado hay evidentemente un montón de criterios, ¿cierto? Criterios que no los vamos a ver aquí, o sea, hoy no por lo menos. Después de que el juez constata eso, Meche, él da un siguiente paso. Es decir, ¿quién tiene que probar? Ah, Meche, demandante. Piña, Meche, perdiste. Por aplicación del 196. O sea, no es que la carga de la prueba sirva para formar convicción. No, primero viene la así llamada convicción o la valoración de la prueba y después es que se resuelve por la carga de la prueba. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Claro, porque la no probanza, ¿cuándo es que viene la no probanza? La no probanza es después que el juez ha valorado las pruebas, pues, ¿no? No hay otra. No hay otra. Entonces, vamos. Clásicamente también se entiende de que la carga de la prueba tiene dos dimensiones. Tiene dos dimensiones, la subjetiva y la objetiva. Subjetiva
y objetiva. Esto es clásico también, muchachos, ¿eh? Objetiva, subjetiva y objetiva. La subjetiva también es entendida como regla de instrucción. Y la objetiva es entendida también como regla de juicio o de decisión. Regla de juicio o de decisión. ¿De qué trata la dimensión subjetiva de la carga de la prueba? Según lo que dice la doctrina clásica, la doctrina predominante. Dice, la carga de la prueba, cuando tiene esta dimensión, lo que busca es estimular a las partes para que sepan qué probar y qué no probar. Estimular a las partes para que ellas sepan qué probar y qué no probar. O sea, estimular a las partes para que ellas busquen probar aquello que es de su interés. Entonces, si es que el 196 dice, quien alega prueba, entonces ya le estaría dando, según ese entendimiento, ya le estaría dando una dimensión subjetiva a las partes, diciendo, demandado, si tú alegas el hecho extintivo, constitutivo o impeditivo, tienes que probar. Demandante, los hechos que tú alegues en tu demanda, en tu causa de pedir, tienes que probar. Esa es la idea básica. ¿Ok? ¿Se entendió? Es estimular a las partes. Quédense con esa palabra, estimular. Y la regla objetiva, perdón, o la dimensión objetiva que viene a ser la regla de juicio, es precisamente lo que acabamos de decir. Ante la falta de esclarecimiento, el juez decide según la carga de la prueba. Entonces, cuando aquí hablo de instrucción, eso es un punto interesante, ¿eh? No es una terminología que prevalezca en nuestro país. Sí prevalece, por ejemplo, en portugués y en italiano. Instrucción o instruczione, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la prueba, con la probanza. ¿Ok? Un esclarecimiento. Eso no es muy común hablar en proceso civil, de instrucción relativo al tema de la probanza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Parece que todo está lindo, ¿no? Todo está discurriendo, fluyendo. Alguien puede preguntarse, ¿y el profesor qué va a criticar de aquí si está todo bacán? Bueno, vamos a ver. Este punto que viene ya es el último de la clase expositiva. Después, break y debate. ¿Sí? ¿Puedo ahorrar aquí? La carga de la prueba, también según doctrina, en fin. Esto ya no es tanto doctrina clásica, esto ya es más un entendimiento un poco más moderno. Tiene dos formas de distribución. Formas, por tanto, de distribución. Distribución. Ojo con los términos que vamos a emplear aquí. Distribución. Son dos formas de distribución. Fija. Dos. Muy bien. Creo que yo he dado una clase sobre esto aquí, en esta misma clase. Pero ya el año pasado, creo. ¿Alguien vino? Con razón. Fija y dinámica. ¿Qué quiere decir cada una? En la fija, muchachos, en la fija, la ley expresamente otorga la carga de la prueba, sea a la parte activa, sea a la parte pasiva. Ojo, la ley otorga expresamente la carga de la prueba, sea a la parte activa, o al demandante, sea a la parte pasiva, demandado. Aquí, ¿alguien trabaja con laboral? ¿Aquí? Qué pena, porque los ejemplos que voy a poner ahora son de laboral, que son bien interesantes, de la LPT, ¿no? De la Ley Procesal del Trabajo. Vean. Dice la Ley Procesal del Trabajo en su artículo 23.3 de que el demandante, o sea, el trabajador o el ex trabajador, debe probar la existencia de la fuente normativa en caso sea infralegal, o sea, un reglamento, por ejemplo, él tiene que probar que existe,
un motivo de nulidad dice eso exactamente, ¿eh? O sea, así es tal cual. Yo no sé en verdad cómo es que uno puede probar un motivo de nulidad, pero eso dice la ley. ¿Mm? Tiene que probar el acto de hostilidad y tiene que probar la existencia de daño. Vamos a quedarnos aquí con lo más importante. Por ejemplo, tiene que probar el acto de hostilidad, que es un proceso ¿no? de actos de hostilidad, o la existencia de daño, por ejemplo, si fuese una indemnización, por ejemplo. Ahora, vean qué interesante. El 23.4 dice, y ahora al demandado, o sea, el empleador, él tiene que probar ¿qué? Tiene que probar el pago. El pago. Tiene que probar, por ejemplo, que hubo causa justa en el despido, si es un proceso de despido. Tiene que probar el estado del vínculo, si es temporal, si es indeterminado, etc. Y tiene que probar, por ejemplo, también que cumplió con las normas, que cumplió con las obligaciones contractuales, etc. Eso dice el 23.4. ¿Ok? Entonces, vean aquí el punto interesante. Cuando el legislador hace eso, cuando el legislador laboral, procesal laboral, está haciendo lo que estamos viendo, él está distribuyendo de forma fija la carga de la prueba. Porque le está diciendo tú esto, tú esto, tú esto y tú esto, punto, se acabó. No hay más. No hay que pero yo no puedo. No, tú vas a probar eso. Ahora, hay un tema muy bacán aquí. Por ejemplo, yo puedo hacer una demanda por beneficios sociales y por tanto yo voy a alegar el hecho de que, en fin, de que hubo una relación laboral, de que me despidieron y por tanto me deben. Ahora, ahí el legislador le dice, pero tú, demandado, vas a probar que pagaste. O sea, vean, no le dice al demandante, prueba de que no te pagaron. No, le está diciendo al demandado, prueba que tú pagaste. Vean, interesante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que el legislador en gran medida es libre para poder asignar de forma fija la carga de la prueba, las titularidades de la carga de la prueba. ¿Todo bien hasta aquí? O sea, hay una gran no es que sea algo arbitrario, ¿no? Pero sí hay una gran discreción al decir tú esto y tú lo otro, ¿no? Ahorita vamos a pasar un ejemplo bien interesante, ¿no? Voy a pasar ahora a carga de la prueba dinámica. ¿Qué quiere decir la carga de la prueba dinámica? Mucha atención aquí. La carga de la prueba dinámica o la distribución dinámica de la carga de la prueba consiste en que el legislador, siempre es el legislador, el legislador le dice al juez, tú asigna en este caso. Tú asignas en este caso. Vean, eso en el CPC no existe. No existe carga dinámica de la prueba en el Código Procesal Civil. Y en la Ley Procesal del Trabajo tampoco. Es la ley diciéndole, oye, en este caso, tranquilo, tú mismo eres juez. Hace poco salió promulgado el Código Procesal Civil brasileño. Allí existe una disposición expresa en donde el legislador dice, siempre y cuando exista dificultades de probar y de que, en fin, otra cosa más, entonces el juez podrá asignar titularidades de carga de la prueba. Eso es carga de la prueba dinámica. Eso sí es carga de la prueba dinámica. El legislador diciendo al juez, tú mismo eres. Eso es. Vean, eso es muy importante, por lo que vamos a mencionar dentro de un ratito. Ahora voy a volver a un ejemplo de la Ley Procesal del Trabajo, porque es probable que haya quedado una terminología en el aire. ¿Cuál? Inversión. ¿Qué es inversión? O sea, ¿cómo es que entra la conocidísima inversión de la carga de la prueba cuando estamos hablando solamente que existen dos formas de distribuir la carga de la prueba? ¿Dónde entra inversión? Un ejemplo típico de inversión de carga de la prueba es el 23.2 de la Ley Procesal del Trabajo. ¿Qué dice eso? Dice de que el demandante le basta acreditar de que existe o existió una prestación personal de servicios, ¿ok? Y, vean, y le corresponde al demandado, empleador, demostrar de que no es un contrato a tiempo indeterminado. O sea, de que sería un contrato temporal. Y por tanto, y ahí argumentar por qué lo despidieron. Vean qué interesante. El demandante va a decir, hey, yo soy trabajador a tiempo indeterminado y tal. Él no tiene que probar eso.
Quien tiene la prueba contraria es el demandado. Eso es inversión de la carga de la prueba. O sea, yo alego el hecho, pero quien lo prueba es el otro. Eso es invertir la carga de la prueba. Invertir la carga de la prueba, por tanto, la inversión de la carga de la prueba, ¿dónde está? ¿En la 1 o en 2? Muy bien, Meche. Aquí está la inversión de la carga de la prueba. Ojo con eso, aquí está. Y ahí viene el punto. Hay un supuesto adicional, pero que no es una forma de distribución de la carga de la prueba. Es, por ejemplo, un juez en un proceso civil que viene y dice, en este caso, dado que el demandante tiene dificultad de probar, yo voy a atribuirle la carga de la prueba al demandado. Por ejemplo, en una responsabilidad civil por error médico, por ejemplo. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos? Con eso terminamos la clase. ¿Cuál de las dos es? Levante la mano quien cree que es distribución fija. Ojo, lo que el juez está haciendo, que es distribución fija. ¿Quién cree que es distribución fija? Nadie. ¿Quién cree que es distribución dinámica? Entonces, ¿los demás qué piensan? Pero acabamos de decir, Meche, de que la dinámica, la ley le dice al juez, tú haz. Pero si la ley no le dice y el juez se manda, ¿qué es eso? Eso es Eso es, mis amigos, no es una forma de distribución de la carga de la prueba. Eso es superación o derrotabilidad de la regla infraconstitucional que te dice que tiene que probar quien alegue. El juez está diciendo, no, para mí no va a probar quien alegue. Para mí él alegó, pero lo va a probar el otro. Lo que está haciendo en realidad no es dinamizar. Lo que le está haciendo es derrotar una regla. ¿Alguien ha estudiado sobre esto? Es fantástico. Fantástico. Esto es doctrina, muchachos. Esto es doctrina. El juez, por lo tanto, ¿qué es lo que dice? El juez, yo nunca he visto esto en ningún caso, nunca lo he visto. Quizás en la jurisprudencia Indecopi ellos han hecho algo parecido, pero no conozco muy bien eso. Pero al menos en caso civil nunca lo he visto. ¿Qué es lo que debería hacer el juez en este caso? Decir, bueno, teniendo en cuenta que el derecho fundamental a la prueba, etcétera, 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 que el derecho fundamental a la tutela adecuada, etcétera, 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 entonces aquí la aplicación de esta regla, la aplicación de la regla que distribuye de forma fija, puede generar una situación, por decirlo así, inconstitucional. Por tanto, yo voy a aplicar la Constitución superando esa regla. Y por tanto voy a dejar de aplicarla. Difícilmente un juez tenga los pantalones para hacer eso. Difícil. Pero que lo puede hacer, Control difuso, ¿no? Puede argumentar, por ejemplo, por temas de razonabilidad, por ejemplo, que también es una posibilidad. O sea, no es, en este caso concreto, específico, no es razonable aplicar esta regla. Por tanto, la aplicación va a ser de forma diferente. ¿Qué les parece? Así me parece de que sería la mejor manera de entender estas dimensiones, o mejor, estas formas de distribución y esta de aquí que no es una forma de distribución, que es otra cosa. Teniendo en cuenta lo que hemos expuesto en la primera parte de la clase, ahora corresponde a hacer un debate crítico en estos minutos que nos quedan, que entiendo es hasta las 7:30, 7:40 más o menos, sobre algunos temas interesantes, que bueno, por lo menos desde mi perspectiva son interesantes. Por ejemplo, yo he traído 4, aquel que quiera contribuir no hay ningún problema. Yo he traído 4, por ejemplo, aquí. El primero es el siguiente, por ejemplo. Vimos de que al menos la idea de carga de la prueba, a partir de la idea de carga que habíamos escogido, sería una situación jurídica mediante la cual el titular, ¿cierto?, en caso de cumplir con su carga, o sea, de probar los hechos, ganaría la demanda, ¿cierto? Ganaría el proceso. La pregunta es la siguiente, ¿eso es verdad? ¿Por qué?
Excelente, eso es el punto. Excelente, excelente. Inclusive, por ejemplo, ¿un rebelde puede ganar el proceso? Puede ganar el proceso un rebelde. Entonces, esa promesa que nos hace el legislador de, tú cumples tu carga, entonces todo va bien, tú ganas el proceso, es mentira. Es mentira, o sea, es falso. El legislador nos miente aquí. Entonces, ahí viene un punto, ¿no? No será de repente de que lo que el legislador esté diciendo es de que nosotros, el cumplir con la carga, significaría llegar a un estándar probatorio determinado para que el juez pueda dar por probado ese hecho. Vean que ese raciocinio nos introduce a todo un tema complejísimo, que es precisamente el de los estándares probatorios. Justo me estaba hablando con Franklin, con Juan Carlos y con Meche en el break. Estaba conversando sobre ello. Y ahí conversamos que es un tema realmente desafiante. Me hablaban, por ejemplo, ¿dónde está Juan Carlos? Juan Carlos, cuéntame ese caso penal que conversas en el break. Fuerte. Específicamente, este pleno señalaba que bajo ciertas circunstancias esta prueba podría ser la que se valore, que pueda ser valorizada únicamente y bajo esta perspectiva el procesado pueda ser condenado. Entonces, es un tanto subjetivo, ¿no? Ya que no le das la posibilidad al procesado de poder, en cierta forma, defenderse. Bueno, en forma concisa, este pleno casatorio también da ciertos criterios en cuanto a cuándo se va a aplicar o no esta idea, ¿no? Y son las siguientes. Primero es que no exista ningún vínculo que incida en que la parte agraviada se indique al procesado como su agresor. Es decir, que no tenga ninguna intención de revanchismo o odio frente a su agresor. Sí. Otra circunstancia también es que esta declaración tiene que ser contundente y no tiene que existir contradicciones frente a otras que haya realizado durante el proceso. En temas de temporalidad u otras circunstancias. Sí. Muy bien. Quedó claro el caso. Es un caso de violación sexual, ¿cierto? En donde solamente existe la prueba, o sea, un medio probatorio, que es la declaración de la víctima. ¿Será suficiente eso para condenar? ¿Cuál fue la respuesta que yo le di a Juan Carlos? La siguiente. Es decir, ¿ese pleno trata sobre los estándares de prueba? No. Entonces le dije, no es posible discutir eso. Y no es posible discutir porque primero hay que determinar cuál es el modelo, y ahorita voy a explicar ese tema, ¿cuál es el modelo probatorio al cual debe alcanzarse para decir, sí, ahora sí, este hecho, o sea, la violación, está probado, por tanto, condena? La doctrina, vean, con clara influencia de la doctrina estadounidense, habla de tres estándares probatorios. Esto es mucho más complejo, por cierto. Inclusive es algo que yo debería estudiar mucho más, pero es una aproximación pequeña. ¿Okay? Cuando se habla de estándares probatorios, lo que se quiere afirmar es qué grado debe tener la corroboración de la hipótesis que el juez se ha formulado para poder determinar que un hecho está probado. Ojo, de nuevo, ¿cuál es el grado de corroboración de la hipótesis? ¿Y por qué hablo de grado de corroboración de la hipótesis? Porque cuando el juez valora una prueba, al menos esto según el modelo de Jordi Ferrer Beltrán, que me parece bien interesante, lo que hace es formularse una hipótesis, o sea, es decir, bueno, esto puede haber ocurrido así,
podría haber ocurrido así. Una vez de que se formule esa hipótesis, que evidentemente tiene ciertas reglas, complejísimo el tema de la valoración de la prueba, es un tema, en fin, lo contrasta con los medios probatorios analíticamente individualizados para saber si es que esa hipótesis tiene apoyo en los medios de prueba, en las inferencias, por ejemplo, y esto ya más, el tema de inferencias de prueba es un tema más complejo todavía. Y al final, por ejemplo, determinar, bueno, si es que cuál es el grado de soporte de la prueba frente a la hipótesis. Entonces, ahí viene el punto. Aquí estoy simplificando totalmente, ojo. Entonces, ahí viene el punto. ¿Qué tan alto debe ser ese grado de corroboración de la hipótesis? La doctrina, por ejemplo, al menos la doctrina que yo suelo revisar, no tiene ninguna duda al decir de que el estándar de prueba para condenar a una persona es más allá de toda duda razonable. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, ¿pero qué es eso? Bueno, ahí obviamente se exige un trabajo de determinar qué exactamente qué es, pero sin duda alguna es un grado de corroboración de la hipótesis muy alto, muy alto. Entonces, ahí volvemos a tu ejemplo, Juan Carlos. No estoy diciendo de que no deba ser así o que esté mal el pleno, no. Solo estoy diciendo nomás de que este es el punto de partida para determinar qué tan, o sea, para determinar en qué sentido debería ir la valoración de la prueba de un juez en ese caso específico, donde solamente hay una declaración de la víctima, nada más. ¿Y si es menor de edad? ¿Tendrá el mismo peso que si fuese mayor de edad, por ejemplo? Entonces, ¿por qué estoy hablando de este tema? ¿Y por qué le pedí a Juan Carlos que cuente el caso? Estoy hablando de este tema, muchachos, porque según la propuesta de un gran amigo mío, que felizmente autorizó de que su libro Sobrecarga la prueba sea traducido al castellano por la editora, en fin, de la cual soy parte, y mi amigo Dante también, como socios, él en ese libro propone de que, para poder entender mejor eso de la regla de juicio o regla de decisión de la carga de la prueba, ¿se acuerdan? De que se entienda, o de que eso pase a trabajarse con estándares probatorios. O sea, que la así llamada carga de la prueba, él ya no habla más de carga, él habla de deber, pero entre comillas, ¿no? La así llamada carga de la prueba, de que signifique no exactamente que tú cumples tu carga, tú ganas el proceso, no. Que signifique de que ese cumplimiento de la carga, que insisto, él no habla más de carga, él habla de un deber propiamente dicho, se pueda encajar en uno de esos modelos probatorios. Cosa que allí sí ya se puede determinar cuando es de que un hecho no está probado. Y por tanto, el juez tiene que resolver según la así llamada carga de la prueba, o sea, regla de desempate. Creo que, no sé si quedó más o menos claro. De nuevo, lo que se propone, por tanto, o sea, no es que esto sea así, es simplemente una discusión que estoy, ¿no?, poniendo. Es que para superar esta grave contradicción que existe, que tiene el legislador peruano, de prometer, no solo el legislador peruano, sino muchos otros, ¿no?, de prometer de que si es que uno cumpliría con su carga de la prueba, o sea ofrecer menos protección, sea lo que fuere, de que ganaría el proceso, lo cual es contradictorio, es mentira, como hemos visto, la solución sería trabajar con estándares de prueba para determinar que la parte que alega un hecho tendría la carga o, según Víctor, el deber de alcanzar ese modelo probatorio, ese estándar de prueba. Ahí viene el punto. Si es que, por ejemplo, eso se ha mencionado, la doctrina no quiere decir que eso sea así, pero se ha mencionado, que en casos, por ejemplo, en temas patrimoniales es suficiente preponderancia de prueba, o sea, un 51% de que sea, ¿no?, de que sea verdad lo que está diciendo el demandante, por ejemplo. Ya en temas extrapatrimoniales, de que pase a ser prueba clara y convincente, por ejemplo. O sea, ya sería un grado mayor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la parte? Dependiendo del proceso en que esté litigando, tiene que llegar a este estándar. ¿Para qué? Para que no pierda y no se le aplique en su contra la carga de la prueba. ¿Se entendió? Vean cómo pasar a hablar sobre estándares de prueba complejiza extremadamente el discurso sobre carga de la prueba. O sea, con esto ya, amigos, es una complejidad tremenda. Yo le he comentado a Franklin, interesado, ¿cierto? Alguien que quiere estudiar temas de prueba, por ejemplo, en todas sus dimensiones, carga de la prueba, prueba de oficio, etc., tiene toda una vida para hacerlo y no va a terminar. Solamente se dedica a eso, solo estudiando carga de la prueba.
perdón, solo estudiando temas de prueba. Ya aquí nomás en temas de estándares ya tiene para estudiar varios años, así. Entonces vean, esto es una pequeña muestra de cómo se puede complejizar todo un tema, ¿cierto? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien que quiera opinar algo? ¿Interesante? Antes que me olvide. Voy a ponerlo de nuevo. Yo sé que hay unos amigos que están estudiando estándares de prueba. No sé si han publicado algo, pero yo sé que están estudiando. Entonces quizá pueda yo preguntar si tienen algún texto, algunas cosas para poderlo compartir con ustedes. Es cuestión de que me escriban nomás. ¿Sí? prof.renzo. Es prof.renzo.cavani@gmail.com. Muy bien. Entonces, si es que no hay... Sí. Norma expresa, ¿no? Norma expresa, ¿no? No, de ninguna manera. Eso es romper las reglas del sistema. El sistema del CPC dice, es claro, medios probatorios, ofrecimiento, esos son los actos postulatorios, no después. Si es que yo pudiese hacerlo después, ¿cuál es el criterio entonces? ¿No? Es norma expresa. Es norma expresa. No, perdón. No, pero perdón. El tema de la imposibilidad de ofrecer medios de prueba extemporáneos es norma expresa en el código. O sea, yo no sé qué tanta discusión hay por ahí. Al menos en mi opinión, no creo que haya mucha discusión. Es norma expresa y punto. Otra cosa es alegar hechos nuevos. Consecuentemente, esa es otra cosa. Pero medios probatorios extemporáneos. El código ha asumido una posición clara y radical al respecto. ¿No? Usando la prueba de oficio. No, eso es esquizofrenia. Es esquizofrenia. Eso es esquizofrénico. No hay forma de que el juez, y hoy, ojo, ahora con la nueva redacción del 194, jamás podría hacer eso el juez. Ya, nunca. Porque allí el 194 ahora, como límite de la prueba de oficio, dice de que el juez no podrá sustituirse en la actividad probatoria de las partes. Con eso está muerto esa práctica perversa. Esa práctica, yo le digo a mi amigo, viola todo y cualquier derecho fundamental de la otra parte. Hasta inclusive podría hablarse de tema parcializado. Hasta eso, Meche, vea, hasta eso. Viola el derecho fundamental a la prueba, porque el derecho fundamental a la prueba, su contenido normativo es ofrecimiento en tal oportunidad, admisión en tal oportunidad. Lo viola totalmente. Destroza la seguridad jurídica. La destroza, sí, la destroza. Viola, por ejemplo, el debido proceso, si quiere. Temas de imparcialidad también podría haber. Olvídate, es una práctica que no tiene ningún sentido, ¿no? Ningún sentido. Olvídate, no hay manera, ¿no? Eso es destrozar el sistema, no hay más. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Excelente, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya. Paso entonces ya al hablar de las críticas a esta promesa incumplida por el legislador y estándares de prueba, ya hablé de los dos primeros temas que quería tratar. Ahora, aquí viene un punto interesante. La pregunta es la siguiente, y eso es algo que también se coloca
mi amigo Víctor cuando él aborda ese tema. Será, si es, a ver, mejor, premisa. La premisa adoptada por nosotros ya desde la primera fecha del taller es de que la verdad importa para el proceso, ¿cierto? Por tanto, si es que la verdad importa para el proceso, nosotros podemos entender la verdad como fundamentalidad material del derecho fundamental a la prueba, que no es poca cosa, ¿eh? Entonces, si es que eso es verdad, vean, si es que eso es verdad, entonces es necesario estructurar el proceso de forma a tendencialmente alcanzar la verdad de los hechos. Correcto, ¿cierto? Pregunta, ¿la carga de la prueba como técnica responde a esa necesidad de buscar la verdad? ¿No habrá otra que sea más útil de repente o que sea mejor? Y allí justamente es donde les propongo el tema. ¿Será posible, esto ya es de ley eferenda, claro, ¿no? ¿Será posible hablar de un deber de prueba? ¿Deber de prueba? ¿Será posible? ¿O es locura? ¿Y a qué me refiero con deber de prueba? Cuando me refiero a deber de prueba, estoy hablando de que, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre, disculpa? Johnny es demandante, alega 4 hechos. Él está en su esfera de libertad de alegar tal o cual hecho. Cuando hablamos de deber de prueba, Johnny va a tener que ofrecer todas las pruebas que tenga a su disposición sobre esos 4 hechos, aún las que sea contrario a él. Eso es deber de prueba. La pregunta es, ¿será viable algo así? Porque, ojo, porque un deber de prueba, pregunta, ¿alimenta o favorece a la búsqueda por la verdad? ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, muchachos, va a haber una mayor cantidad de material probatorio. Mientras hay una mayor cantidad de material probatorio, entonces el juez va a poder realizar ese juicio de correspondencia de una forma más afinada. La pregunta es, ¿será viable instaurar un deber de prueba en esos términos? Hablemos del proceso civil, porque ahí en penal ya las cosas cambian. Ahí la cosa cambia. Concentrémonos en civil, laboral, consti, todo eso. ¿Puede haber un deber de prueba? ¿Será viable? O sea, ¿será un tema que pueda cambiarse simplemente en el Código Procesal Civil y listo? ¿Y se acabó? ¿Por qué no, Franklin? Pero ¿no crees tú que con este deber de prueba nosotros estaríamos eticizando el proceso? O sea, generando que el proceso sea ya te paso la palabra, que sea un medio ético, en donde tú no vas a mentir, tú vas a dar todo lo que tienes. O sea, que si tú vas a perder, pierdes, porque, en fin. Y ahí viene el punto, antes de pasarte la palabra. En el proceso penal existe el derecho a la no autoincriminación, ¿correcto? Clarísimo. ¿En proceso civil existe? ¿Por qué? Pero eso que no entendí la relación. La autoincriminación es reconocer, ¿no?, que se ha cometido el delito. No, en penal. Sí. Están refiriendo, ¿no? Sí. En civil hay situaciones en las cuales las partes puede reconocer el hecho y pueden conciliar o terminar antes del tiempo. Sí. Allanamiento, por ejemplo. Y ojo, vean la diferencia. La parte se allana, el juez califica rápidamente el allanamiento y se acabó el proceso. Se acabó el proceso. ¿Eso ocurriría en penal? No ocurre en penal. Pero el proceso civil también. El civil también, pero el civil depende del interés de una de las partes. A ver, un segundo. Y eso que... Correctísimo. Deber de prueba, eliminas la carga. ¿Eso está mal? Ah, pero Franklin no está de acuerdo con el deber de prueba. Ah, ya. Ah, ya.
Y eso, por ejemplo, miren qué interesante. Pregunta nomás, pregunta así simple. ¿No fomentaría eso verdaderas conciliaciones? Decir, voy a perder, con esta yo pierdo. Ya, vamos a conciliar, pues. ¿Y eso qué cosas trae? Bueno, varios beneficios, ¿cierto? Una pregunta. Con el deber de prueba, si es que se instaurase el deber de prueba, dos preguntas. La primera, ¿viola algún derecho fundamental? ¿Viola algún derecho fundamental un deber de prueba? Es decir, hey, tú vas a traerme todo lo que esté a tu alcance, todo. Y si no, voy a sancionarte. Miren, te voy a sancionar si no me traes todo. Multas, en fin. ¿Violará de repente la libertad en el tema fáctico de las partes? ¿Violaría la libertad fáctica de las partes, Mecha? ¿Pero por qué? No, pero ahí, Meche, si es que tú no quieres, si es que tú eres bien emplazada y no quieres participar en un proceso, rebelde. El deber de prueba, tal como está planteado, recae en el caso de que se aleguen los hechos. Correcto. Eso es, exactamente. Entonces vean qué interesante. El ámbito de libertad de las partes quedaría restringido a iniciar el proceso y a llevar hechos, pero prueba ya no. O sea, no es que sea de pertenencia al Estado la prueba, no, pero sí, definitivamente, si es que el Estado busca alcanzar la verdad, entonces quizá esta propuesta, muchachos, sea algo como para reflexionar, ¿eh? Como para reflexionar. Y de hecho sería más útil que una carga de la prueba medio mentirosa, ¿no? Que en realidad no, en fin, ¿no? Que nos lleva a estándares. Inclusive, miren, es posible conjugar los estándares de prueba con este deber de prueba. Allí ya no habría exactamente una carga de llegar a ese estándar probatorio. Ahí habría un auténtico deber, correcto. Y ahora el juez tiene más material probatorio para poder determinar si es que llega uno o no. ¿Entienden? Esa es la propuesta de Vítor Paula Ramos. Ese libro va a salir, espero, en noviembre de este año. Claro, él es brasileño, ¿no? Está pensando más en su país, pero, en fin, esa propuesta me parece que es bien interesante. Yo lo digo porque yo acompañé a Vítor en cuanto él iba reflexionando sobre su tesis, de maestría, ¿no? Él estudió conmigo ahí en Brasil. Entonces, es un tema realmente interesante. Desmitifica muchas cosas, ¿eh? En fin.